Escrituras en Jeremías capítulo 18. Gloria a Dios. Cuando tenga la escritura puede dar un amén. Jeremías capítulo 18. Gloria al Señor. Del 1 al 6. Aleluya. Aleluya. ¿Ya lo tenemos, mis amados hermanos? Jeremías 18, del 1 al 6. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito nuestro Dios. Gloria a Dios. Del 1 al 6. Aleluya. Te adoramos, papá. Amén. Y la palabra del Señor se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice así. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, oh santo. Oh, mi alma te adora, Rey, mi alma te bendice. Oh Espíritu Santo de Dios, oh Shama Kiama. Espíritu Santo, háblanos en esta hora, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres? Oh Santo, ¿qué quieres de nosotros, Señor? Aquí estamos, Señor, aleluya. Aquí estamos, Señor, queremos oír tu voz. Atamos y reprendemos todo lo que quiera distraer en el nombre de Jesús. Padre, envía ángeles guerreros con espadas en vaina de fuego que peleen por nosotros. Háblanos, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y la podamos poner por obra para tu gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre, gloria, papito lindo. No a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria. A tu nombre, gloria, papá, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, glorifica mi Cristo amado, aleluya. Te adoramos y te bendecimos, Rey, y te damos gloria. Puede tomar su asiento, mi amado hermano, y el tema de esta noche es: ustedes son como el barro en mis manos. Aleluya. ¿Qué es el barro, mis hermanos? Es tierra arcillosa que se saca de las montañas en forma de rocas y se puede transformar en un polvo muy fino, que al mezclarse con agua, este polvo se convierte en una pasta flexible y muy útil para formar recipientes, herramientas y piezas decorativas. Mira, hermano, me llamó mucho la atención esto. Yo antes ya había oído esta palabra, pero dije, no, yo quiero saber más, ¿verdad? Y entonces me metí a YouTube a ver lo que hacen los alfareros, los procesos. Y fíjese, mi amado hermano y mi hermana, que hay varios tipos de barro. Se clasifican por su composición mineral y color, destacando el barro rojo, rico en óxido de hierro, da color a la terracota, dice, y losa. Este barro, hermanos, se cose a 900 y 1000 centígrados. Con este se puede hacer ollas, cazuelas, jarrones, platos, figuras, tejas
y ladrillos. También está el barro negro, obtenido por una cocción especial para vajillas. Este se cose a 1100 y 1300 centígrados. De él se hacen cerámicas, ollas, otra vez comales, tazas, jarrones, figuras decorativas. Dice mosaica e instrumentos musicales. Pero después busqué y hay varios barros con los que se pueden hacer instrumentos. También está el barro verde, similar al rojo, pero en una cocción, previa le da característica su color. Este se cose a 900 y 1060 centígrados. También se hacen ollas, platos, cazuelas, jarros, comales, tazas y juguetes. Y está el barro blanco. Dice, muy puro, es la base de la porcelana. Este se cose a 1200 y 1400 centígrados. Se usa en cerámicas, fíjese, faciales, mascarillas faciales, shampoo para limpiar, nutrir y rejuvenecer la piel y el cabello. También en vajillas, tazas, figuras decorativas y loseta. Hay diferentes colores de barros, hermanos. Unos con más minerales que otros, con los cuales se pueden hacer los mismos objetos. El color del barro no indica la resistencia del objeto. El tipo de barro y el proceso son los que le dan la resistencia y calidad. El tipo de barro y el proceso. ¿El proceso cuál es? ¿A qué temperatura se cose? ¿Verdad? También cuando se escoge, cuando se amasa y todo eso. Nosotros también somos personas de diferente color, características, maneras de pensar. Al igual que el barro, Dios nos quiere formar en una pieza única y útil en su obra. El Señor a usted y a mí nos quiere formar porque somos diferentes, hermanos. Aún si hay hermanos gemelos, se parecerán físicamente mucho, pero siempre hay una distinción para saber cuál es, y son diferentes en su manera de pensar. Aunque son gemelos, tienen diferentes gustos. Solo en algunas cosas se parecen por los gustos. Por eso es que el Señor, ¿verdad? Dice, nos quiere hacer una pieza única, usted y a mí, para que seamos útiles en su obra. Lo que también yo quise ir a ver es el proceso del barro que Dios quiere usar. Mira, hermano, cuando Dios hizo al mundo, también hizo el barro. Amén. Pero como era un mundo sin pecado, un mundo limpio, por eso el barro estaba limpio. Y se acuerda que hizo el Señor, ya que formó todo, las estrellas, puso todo en su lugar, los animalitos, las plantas, todo que hizo. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mire, formó al hombre del polvo del barro, pero lo formó y no tuvo vida hasta que sopló aliento de vida en él, que viene siendo el Espíritu Santo. Amén. Allá afuera podemos ver mucha gente que camina, pero están muertos espiritualmente, porque no tienen al Espíritu Santo. Aleluya. Aunque nosotros cuando no conocemos al Dios verdadero,
nos habla el Espíritu Santo, hermanos. Pero como nosotros no estamos familiarizados con Él, no le entendemos. Pero a pesar de que no lo conocemos, Él nos habla. ¿Por qué? Si no le conocemos. Porque como dice el Señor en Juan 3:16, porque de tal manera nos dice, amó Dios a la iglesia de Silmar. O no dice, amó Dios a la hermana Elizabeth o a la hermana Elsa. No, dice al mundo. O sea que Dios quisiera que todo el mundo viniera a Él, ¿verdad? Él quisiera eso, porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces por eso es que cuando usted y yo no le conocíamos, el Espíritu Santo nos hablaba. Yo me acuerdo que desde pequeña me empezó a hablar, a los 7 años. Luego crecí, bueno, no tanto, pero sí. Y cuando era una adolescente, ¿verdad? Como de 14 años, cuando uno se cree que es dueño del mundo y piensa que va a ser joven eternamente. Somos jóvenes, pero de corazón, ¿verdad? Y el Señor me hablaba, y mire, iban personas ahí a lo que nosotros llamamos el mercadito, proyectaban películas cristianas. Y pasaban invitando. Mire, le invitamos. No, para mí no es eso. No. El Señor desde pequeño nos hubiera gustado que usted y yo viniéramos a sus caminos, para que usted y yo no hubiéramos sufrido en el mundo. Pero nosotros no quisimos, así como muchos no quieren ahora. Pero el Espíritu Santo ahí estaba, hablándonos, llamándonos. Amén. Entonces, dice, pero cuando el hombre pecó, dice que crecieron espinos y cardos, lo dice en Génesis 3:18, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Pero también en el 19 dice, de 3:19 de Génesis, mire lo que dice. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea que nosotros somos barro, somos tierra, el cuerpo, porque nuestro espíritu le pertenece a Dios. Nuestra alma, usted y yo decidimos para dónde la mandamos, si para arriba o para abajo. ¿Sí? Las personas también que andan afuera, su espíritu de ellas les pertenece a Dios, que es el hálito de vida, el aliento de vida, lo que los hace caminar. Pero el día que mueran, el que no quiso aceptar al Señor, su espíritu, que es la vida, va a regresar con el Señor, pero su alma va a ir al tormento. Y este cuerpo que tanto cuidamos va a ir a la tierra, va a regresar a su lugar. ¿Sí? Porque cuando el Señor hizo a Adán, había mucho polvo, pero solo hizo a Adán. Amén. Entonces dice, ¿verdad? Que del polvo somos y al polvo volveremos, mis amados hermanos. Aleluya. Dice, los espinos y los cardos simbolizan la maldición, el castigo por el pecado, la dificultad y la aflicción. Los espinos y los cardos son símbolos de la maldición, el castigo por el pecado, y simbolizan la dificultad y las aflicciones.
Y sí que fuimos afligidos en el mundo, y aún todavía, pero antes nosotros solos luchábamos contra esas cosas. Pero ahora tenemos a un Dios que nos ayuda, amén, gloria al Señor. Y cuánto damos gracias al Señor por eso, amén. Que Él nos ayuda, Él nos da la fuerza en medio de los problemas, en medio de las situaciones, en medio de las tristezas, en medio del dolor. Él nos da la fuerza para poder seguir adelante. Aleluya, gloria al Señor. Bendito nuestro Dios. Pero como dijimos, ahora el barro, después de que Adán pecó, tiene piedras y raíces. ¿Sí? Como dijo el Señor, espinos y cardos. Porque cuando Él estaba en el Edén, hermanos, Él no sufría ni de calor, y menos de frío, porque era un ambiente agradable. Él dice que no labraba la tierra, que subía un rocío. Fíjese, ¿qué era lo que le regaba? ¿Se imagina? Estaba en un lugar muy agradable, muy feliz, muy contento. No tenía preocupaciones. No se preocupaba de pagar renta, ni de que qué iba a comer. No, nada de eso. Él no tenía nada de eso. Porque el Señor cuidaba de él. Aleluya. Amén. Dice, Dios tomó polvo para hacer a Adán. Pudo hacer muchos más humanos, pero solo tomó un poco. Podemos decir que el Edén simboliza, bueno, no simboliza porque el Edén era puro, pero viene siendo como en estos tiempos representando el mundo, ¿verdad? Que el Señor solo tomó un puño para formar a Adán. Amén. Dice, el mundo está lleno de barro que tiene piedras y raíces. Dios quisiera tomar toda la tierra, hermanos, y moldearla y hacerla en vasijas para su uso. Pero sabe que no, toda la tierra se presta a ser moldeada. No toda la tierra, hermanos, se presta a ser moldeada. ¿Se recuerdan Faraón? Muchos dicen, no, pero dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. Sí lo dice, pero el Señor sabía que Faraón ya tenía duro el corazón. Faraón no estuvo, a pesar de que él vio todos los milagros que Dios hizo, no estuvo dispuesto a reconocer a Dios, porque él se creía a Dios. Él quería que le adoraran a él. Él decía que él era Dios. Faraón no estuvo dispuesto a ser moldeado. Por eso es que llegaba hasta perder a su primogénito. Y ahí fue cuando dejó ir al pueblo. Y así hemos visto muchos ejemplos de personas que no están dispuestas a ser moldeadas. Aleluya, dice aquí. Dice que no toda la tierra se presta a ser moldeada. Por eso toma un puño de aquí y otro de acá y otro de allá. Tierra que al estar lejos de él, la vida puso piedras en ella que la hacen insensible. También raíces de amargura que producen rencor, falta de perdón, odio, al ser abandonados, ya sea uno de pequeño por sus padres, por uno de sus padres o por los dos. Al ser violados aún por familiares o vecinos, o tocados, al ser abandonados por un cónyuge. Por eso Dios dice, limpia el barro, sacando las piedras y las raíces de amargura, que fue lo que el enemigo nos metió mientras estábamos lejos del Señor. Pero antes de limpiar, tiene que ser
golpeado el barro con un pico, o no sé cómo le llaman ustedes, para sacarlo y ser recolectado. Recolectan ese barro en forma de piedras. Si está húmedo lo ponen a secar. Pero le digo, porque yo estaba viendo, le digo, ese documental. Luego lo que hace el alfarero, que se lleva ese barro y agarra un traste grande y le echa agua y echa ahí el barro y lo empieza a mover y a mover y a mover. Pero ese barro no nomás en un día lo limpia. Pasan días y al otro día va él y lo vuelve a mover. El Señor nos buscó y dijo, este barro sí me vas, porque Él conoce los corazones. Este barro sí me va a responder, aunque está lleno de raíz de amargura, de piedras, y nos pone a remojar para ablandarnos y nos remueve y nosotros ya no aguantamos y buscamos la salida. ¿Y para dónde vamos? Si ya fui a la católica, sí. Lo digo por mí. Si ya estuve en la católica, ya fui a los testigos de Jehová, ya fui a donde los mormones y nada. Todo igual y peor. Ahora, ¿para dónde? Pero después llega el día. Ya está ese barro aguado. Ya se da por vencido y lo cuela. Y a pesar de que cuando lo recolectó le sacó las raíces y le sacó las piedras grandes, salen piedritas pequeñas, porque muchas veces nosotros nos dejamos limpiar las cosas que se ven, pero muy dentro de nosotros hay cosas pequeñas que no nos dejan crecer, que no nos dejan avanzar. Y como dice la palabra, que las pequeñas zorras son las que destruyen las grandes cosechas, ¿verdad? A veces usted y yo pensamos que ya perdonamos. Yo me llevé la sorpresa hace como un año, creo ya, que yo dije, yo ya perdoné a esa persona que me hizo tanto daño. Pero de repente un día me acordé y dije, todavía no, hay que sacar eso, pero ahorita sí ya le puedo decir que gracias a Dios ya, porque con la ayuda de Dios sí se puede, hermanos. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero es con la ayuda del Señor, porque dice la palabra que de nosotros nada bueno puede salir, de nosotros, por nosotros mismos no podemos hacer nada sin Él. Sin Él nada podemos hacer. Lo que hemos hecho es a través de Él, no tenemos mérito nosotros, es por Él. Es por Él, no porque nosotros de verdad ya somos muy perdonadores, no. Es porque el Señor nos recuerda, si yo te perdoné tus pecados, ¿tú por qué no vas a perdonar ese pecado? Mira cuánto te he perdonado. Lo que se ve y lo que no se ve. Porque hay pecados que están tan ocultos que nadie los puede ver. El adversario es tan sucio que mete malos pensamientos. Es tan tremendo que se va hasta lo más escondido. Pero usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Cuando sintamos esto, hay que decirle: te reprendo en el nombre de Jesús todo mal pensamiento o todo lo que venga. Porque usted y yo tenemos al Espíritu Santo y sabemos cuando las cosas son de Dios y cuando no son de Dios. Cuando no son de Dios hay que reprenderlas en el nombre de Jesús. ¿Ven? Entonces, ¿verdad? Dice que entonces empieza a colar ese barro. Y luego lo que hizo este hombre, ya que estaba acá,
agarró una camiseta vieja y la puso así en un traste y llenó ese barro que quedó bien limpio y amarró la camiseta y lo colgó. Y ahí lo dejó por días. Y cuando fue, ya no tenía agua ese barro. Ya estaba húmedo, pero ya el líquido se le había salido, ya quedó moldeable. Así también el Señor a veces nos da un pequeño receso y sí, Señor, sí, yo te quiero aceptar. Y sí, aquí estoy, Señor, te acepto, quiero seguirte. Pero ¿qué pasa? Que el alfarero había uno que tenía una piedra antigua que con el pie le estaba haciendo y otros los vi que tenían de motor. Y me imagino como las máquinas de coser antiguas, pedaleando y luego con las manos. Pero no crea que agarran el barro no, agarran la bola de barro y la avientan en la piedra y que se pegue. Mire, desde ahí ya empieza otra vez el proceso del barro. Ya ahorita ya el Señor ya nos rescató. Ahora de ese mundo ya nos limpió, pero ahora nos quiere formar para que seamos vasijas útiles para Él. Y nos avienta en la rueda. Y Él es el alfarero. Y vi otro documental donde un muchacho fue a visitar a un alfarero. Y el alfarero le dijo, lo que iba a hacer ese muchacho era algo tan sencillo, una teja. Ya el barro estaba moldeado. Ya nomás iba a ser un como digamos así, como un cilindro. Y le dice, mira, así se hace. Y, no, hombre, el muchacho como 3 veces, yo no puedo, dice. No, mejor hágalo usted. No pudo ni siquiera hacer, dice, no, es que esto se ve sencillo, pero no, mijo, es que le tienes que estar echando polvo del mismo barro para que se pueda formar el cilindro. Y luego lo pone en el molde de la teja. Pone ese y con una cosa así y con una agarradera le pega con todas las fuerzas. La esposa lo estaba haciendo. Dice, ahora hazlo tú. No, por un lado le quedó bien delgadito, por el otro 3 veces lo trató de hacer y no pudo. Es que ¿quién se va a comparar a nuestro Dios, hermanos? Nadie. Aquí no, gracias a Dios, hay hombres que dicen, a esta mujer yo la voy a meter en cinta. No, hasta que venga el Señor Jesucristo, solita se va a meter, ¿verdad? Entonces, este muchacho no pudo, pero ya el Señor la empezó a formar y le echaba agua. No, dice, se ve bien fácil, pero está difícil. Bueno, regresamos al otro alfarero. El alfarero con la rueda pone su masa y empieza agarrando poquita agua. Con la mano derecha la sostiene y con la izquierda le va, pero poquita, para empezar a alargar el cilindro. Y recordemos que representa el agua, representa el Espíritu Santo. Es que es el Espíritu Santo el que hace la obra en usted y en mí, el que nos va transformando, el que nos va cambiando, el que nos va formando, el que nos va quitando todo. Y también el agua simboliza la palabra, que es la que nos limpia también a través de decir lo que a Dios quiere y lo que no quiere, lo que le agrada y lo que no le agrada. Y entonces el alfarero empieza a moldearlo. Y de repente, para abrirle el hueco, le deja caer agua y mete los dedos. Se ve tan fácil. Y dice que ahí hay que tener mucho cuidado, porque si el alfarero no tiene cuidado, la vasija se quiebra. Y hay que
volverla a hacer, ¿verdad? Así como dice aquí en Jeremías, bueno, vamos del 18 del 1 al 4, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, vete a casa del alfarero, ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Mire, también hubo quien quiso hacer una vasija ahí porque lo vio muy fácil, pero no pudo tampoco. ¿Por qué? Porque no tenía la experiencia. Él vio que era fácil, pero no. Solo Dios es el que puede moldearnos. Entonces le empieza a abrir y empieza a formar la vasija tan bonita. Y luego hay un hilo donde la corta. Pero, bueno, antes de que la corte, a veces la vasija, como dice ahí, se echó a perder. El alfarero echó a perder la vasija. ¿Usted piensa que fue culpa del alfarero? No fue culpa del alfarero. Ciertamente él estaba haciendo la vasija. Pero muchas veces nosotros no nos queremos dejar moldear por el alfarero. Cuando vienen las situaciones difíciles, porque el formarlo lleva una presión, y nos rebelamos. Y no, esto está muy duro. Mejor me regreso al mundo, allá estaba mejor, como dijeron los egipcios. Allá teníamos seguro la cebolla, los ajos, los melones. Pero dice que se le echó a perder, pero hizo otra. No crea que agarró el barro y dijo: este barro no sirve, lo voy a tirar. No. Hizo otra. Ok. Él quería hacer una vasija muy hermosa, pero no se dejó. Este barro se resistió y se rompió. Entonces a la segunda hizo algo más sencillo. Muchas veces así el Señor quiere con usted y conmigo hacer una hermosa vasija, pero a veces no queremos el proceso. Ok, pues si como tú no quieres, Luz María, aguantar el proceso, entonces te voy a hacer un poco más sencilla. Pero hizo otra vasija. Después de que se hace la vasija, se pone a secar. El Señor, ya después que nosotros venimos, aceptamos a Cristo, al Espíritu Santo, nos sentimos tan bien cuando nos está formando, sentimos los ríos de agua viva cuando está dándonos forma, y el gozo, y queremos predicar, y queremos hacer esto, y queremos hacer todo en la iglesia. Pero de repente como que nos cansamos, nos secamos, ya no sentimos nada. Pero después, ya que está seca, va al horno. Ahí es cuando vienen las situaciones más difíciles, cuando somos pasados por el fuego. Y muchos no quieren pasar por el fuego. No quieren. No, esto está difícil. Esto no es para mí. Y hay vasijas sencillas que solo una vez la pasan por el fuego. Pero, y un fuego moderado, como leímos ahorita de los colores de barro. Pero las vasijas más hermosas, más elegantes, llevan más fuego. Y hay algunas
según yo estaba viendo, que hasta le dan 3 pasadas por el fuego, porque les echan un barniz y las meten. Decía un alfarero, no, ¿y cuántas horas? No, pues toda la noche están cociéndose. ¿Se imaginan? Toda la noche. No es una vigilia, es toda la noche. Ya nosotros eso a veces es mucho para nosotros. Pero después de que, porque algunas también, antes de secarlas, algunas que las hacen con decoraciones, les meten herramientas picudas para que se vean más bonitas. Y empiezan a cortarlas. Le cortan las malas amistades. Les empiezan a cortar los malos hábitos. El Espíritu Santo empieza a decir, no me gusta que hagas esto. No me gusta lo otro. Pero es para que la vasija se vea más bonita. Después les vuelven a echar otra pintura. Y otra vez va al fuego. Y ya después las ponen en exhibición para vender. ¿No? El Señor a nosotros no nos quiere para exhibición. El Señor nos quiere para utilizarnos en su obra. Y todas las vasijas que el Señor hace, que somos usted y yo, somos útiles en su obra. Porque como dice la palabra, que somos un cuerpo, pero un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función diferente. Entonces nosotros no tenemos por qué menospreciar lo que Dios nos haya dado o lo que nos haya convertido. ¿Por qué? Porque lo que a veces nosotros cometemos un gran error, que catalogamos las cosas por menos importantes o por no sé, o que no, que es más importante ser esto, ser lo importante. No. Es que para el Señor todo es importante. Así yo abra las cortinas, es importante para el Señor. Pero lo que Él le da importancia es la actitud con la cual usted y yo hacemos las cosas. La forma. Ay, otra vez, déjame abrir las cortinas, porque no. Ay, ni siquiera las cerraron, otra vez las tengo. No, así mejor no hay que hacerlo. Como dice la palabra, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Todo tiene que ser hecho con amor. Eso es lo que cuenta. No importa lo que hagamos. Lo que importa es con qué actitud lo hacemos, de qué manera y por qué lo hacemos. ¿Lo hago para que me vea la pastora y el pastor? ¿O lo hago para agradarle a Dios por gratitud, porque estoy agradecida por todo lo que ha hecho conmigo? Porque Él cuida de mis hijos, porque Él no me deja, porque Él ha suplido, porque aún estamos aquí, porque mire cuánto accidente pasó en estos días. Estaba viendo, no me acuerdo en qué lugar, que estaban celebrando el año nuevo y se encendió, mucho joven murió. Parece que era un bar, no recuerdo qué lugar, pero por allá por Europa. Suiza. Cuánto joven murió, hermanos. Y nosotros, bendito sea Dios, que aquí estamos, y bendito sea Dios que no tuvimos una mala noticia de nuestros seres queridos. Mire, yo le doy gracias a Dios porque mi familia creció en este año que se fue. Tengo un nuevo nieto para la gloria de Dios. Amén.
Y me causaba gracia porque Jaciel cumplió años y el Señor me hizo sentir que le diera Isaías 6:1 al 5. Jeremías. Y me dio Jeremías 18 del 1 al 6 para predicar. Y mi nieto se llama Noé Jeremías. Digo, me estaba riendo yo solita. Digo, bueno, Señor, tú eres bueno. Y la verdad, a mí me da mucha alegría porque ese siempre fue mi sueño, tener muchos nietos. Y solo tengo 3. Pero gracias a Dios, amén. Aleluya. Entonces, ¿verdad? ¿En qué estamos? En que no importa qué tipo de vasija nos haga el Señor. Lo importante es que seamos útiles en el área que Él quiere que le sirvamos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver. Dice, Dios puede hacer como Él quiere. Vamos a seguir leyendo aquí en el 5 al 6. Dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Mire, el Señor puede hacer como Él quiera con usted y conmigo. Él estaba hablando aquí a su pueblo porque no querían seguirle. Y es triste, hermano, porque acá dice, en el 12, mire cómo le contestan, dice, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Se imagina lo que le contestó el pueblo? Pero el Señor puede hacer lo que Él quiera. Hay gente que aunque no quiera, el Señor va a estar detrás de él hasta que lo venza. Hasta que lo venza. Dice, el barro del alfarero, Dios puede destruir a su pueblo pecador si así lo desea. Si el pueblo no se arrepiente y Dios se ve forzado a traer el juicio al pueblo que vive en pecado, o pueblos pecadores que no lo reconocen, que dicen que no existe, como dice el Salmo 79:6. Aleluya. Salmo 79:6. Gloria a Dios, dice. En el 5, ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Y también en el 18, Salmo 18, 41 al 42, Salmo 18, 41, Salmo 18, perdón. Ajá. No, pero no es, entonces, me equivoqué. Bueno, vámonos al 80:18. Eso me pasa, que no. Al 80:18. Dice, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás. No, pero este no es del punto este. Bueno, dice, pero también a su pueblo que no obedece. Y también hay pueblos que reconocen que solos no pueden,
volver a Él y piden ayuda en el 80:18. Ahora sí dice: así nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Mire, Él nos dará vida y nosotros invocaremos su nombre, o sea, le pediremos ayuda y Él nos va a dar vida. Cuando nosotros le hemos fallado, ¿eh? Cuando el pueblo le ha fallado, porque todos fallamos. Aleluya, dice: aunque el alfarero que representa a Dios tiene el poder de hacer con el barro lo que mejor le parezca, también es verdad que según el barro responda, será la forma en que Dios nos moldee, ya que tenemos libre albedrío. Y según nos sometamos al Dios, Él nos dará la forma para hacer vasijas valiosas, si así lo deseamos. Mire, ¿se acuerda cuando Dios mandó a Jonás a destruir Nínive? Que decía que iba a destruir Nínive y que se arrepintieron, y luego Jonás se enojó y le dijo: ¿por qué no estoy enojado? Que por eso. Y le dice: tú te enojas por un gusano que di en la noche, dice, creció una calabacera y murió. Dice, y quieres que destruya este pueblo donde hay 120,000 personas que no reconocen su mano derecha de su mano izquierda, y aún animales. O sea que esas personas hacían el bien, ¿verdad? Porque en cualquier lugar hay gente muy mala, pero también hay gente buena. Y así, muchas veces, ¿verdad? Muchas veces uno quisiera que el Señor obrara de otra manera. Jonás ahí no quería someterse a Dios. Jonás quería que Dios hiciera lo que él quería. Se enojó porque perdonó a Nínive. Pero Dios es tan bueno, y gracias a Dios por su misericordia, porque si no, ¿dónde estuviéramos nosotros? Amén. Dice, a ver, aunque el alfarero que representa a Dios tiene el poder de hacer con el barro lo que mejor le parece, también es verdad que según el barro responda, será la forma en que Dios nos moldee, ya que tenemos libre albedrío. Según nos sometamos a Dios, Él nos dará la forma para hacer vasijas valiosas, si así lo deseamos. Entonces, si usted y yo nos dejamos moldear, el Señor nos va a hacer en vasijas hermosas para su honra. ¿Me puede traer la bolsa, por favor? Como dice aquí en Segunda de Timoteo 2, 20 y 21. Aleluya. Segunda de Timoteo 2, gracias. Segunda de Timoteo, 2, 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Por qué dice que vasos viles también hay? Porque habían vasos para tomar agua, también habían
Cuando ya una vasija se rompía, lo que hacían era que lo usaban de basurero, pero todavía servía. Por eso es que dice que para cosas viles. Mire, por ejemplo, no sé si se acuerdan, otra vez los traje, pero cuando la bajé, se me quebró. Y aquí sabe bien rica el agua. Este está limpio, se ve tiznado. Este, mire, ¿sabe para qué es? Para meter un pollo al horno. Permítame. Aquí pone el pollo y lo tapa y lo mete al horno. Son 2 piezas. Pero esto ya esta se ve que tuvo más cocción. Mire cómo se ve el barro, mire. Pero este que se quebró, si mira cómo se ve el barro, se ve menos brilloso, se ve más, ¿cómo le diré? Más rústico, podríamos decir. Hace años me los trajo una amiga de mi hija que fue a Acapulco. Estos ya llevaron más cocción. Estos son decorativos. ¿Sí? Según por no estar mucho tiempo en el fuego, su vida fue más corta. No está tan resistente. Pero ¿qué le haremos a este? ¿Lo tiramos? ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo con la hermana Elsa? Sí, lo pueden pegar. Se pueden pegar. Se puede pegar y se puede para monedas, porque hay que salvarlo, porque puede ser que también el Señor nos pide a nosotros. Sí, prácticamente sí. Mucha gente, sí es lo que haría. Sí. Hay que tirarlo. Qué bueno que Dios no es así. No lo estoy diciendo por usted, hermana, pero ese era el pensamiento, que dijeran que hay que tirarlo. O sea, siempre una florecita ahí. Pero, como nosotros no lo hicimos, queremos tirarlo. Así como Jonás quería que Dios destruyera al pueblo de Nínive. Pero Dios dijo, no, porque se arrepintieron. Pero ¿sabe qué pasó? Que cuando se me quebró yo dije, así lo voy a dejar. Y dijera la hermana, tal vez pues le hago una florecita y le voy a poner una planta. Es que muchas veces, hermanos, nosotros al estar aquí ya fuimos hechos vasijas para el servicio de Dios. Pero como nos descuidamos, nos quebramos. Pero el Señor nos ama tanto que dice, no. Bueno, ya Luz María ya no tiene la fuerza que tenía antes. Pero tal vez puede servir para orar. Puede servir para ayunar. Puede servir para orar por las personas. Ya no puede dar agua en él. Pero tiene otras utilidades. Es que el Señor no nos desecha aunque estemos quebrados. Porque aunque somos cristianos nos quebramos. Los procesos a veces nos quiebran. Cuando se va la
También. Los procesos nos quiebran, pero el Señor nos quiere seguir usando, aún con los quebrantamientos. ¿Saben por qué? Porque cuando venga alguien que traiga el mismo dolor que a usted lo quebró, usted le va a poder dar, usted y yo le vamos a poder dar una palabra de aliento. Oh, no se preocupe, hermana. Yo también hace tiempo pasé por esa situación. Pero solo metámonos con el Señor y el Señor le va a ayudar a seguir adelante. No se preocupe, hermano. Es que nuestros quebrantamientos nos ayudan para ayudar a otros. Si no se hubiera quebrado, no hubiera pensado en meter la planta aquí. Pero al buscarla se quebró. A lo mejor ahora está más contenta la vasija, porque dice, ahora sí me van a ocupar, porque ya me tenía nomás guardada, aunque era para tomar agua, pero me tenía hasta allá arriba. Y ahora que me quebré, ahora te voy a servir más. Y hay mucha gente que así pasa, que mientras más es quebrada, más útil es en la obra. ¿Por qué? Porque como ya sabe lo que se siente y sabe que hay un Dios que da fuerzas, que restaura, que siempre está dispuesto a estar con uno, puede darle aliento a otras personas por los mismos que están pasando por los mismos quebrantos. Entonces, usted y yo decidamos si queremos ser una vasija como esta que no llevó mucho proceso de calor y por lo tanto ya se quebró, pero gracias a Dios sigue siendo útil. O tal vez esta que llevó más calor y aquí se puede cocinar para después traer una buena comida, un pollito bien rico. O tal vez usted quiera hacer uno de estos decorativos en la casa del Señor. Oh no, allá hay una hermana que olvídate, nomás llegas, qué amable, te saluda. En esa iglesia de Silmar hay unos hermanitos que, no hombre, de veras que hasta da gusto ir a esa iglesia. La resistencia de los utensilios, como vimos, no dependen del color, sino del barro, cómo se deja moldear, y del proceso, que es el calor, el que lo va a hacer resistente. Y muchas veces nosotros es lo que no queremos, los procesos. Pero si queremos ser vasijas para honra, tenemos que aguantar los procesos, tenemos que aguantar el calor, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a pedir perdón, tenemos que sacar todo lo que el diablo quiera meter en nuestro corazón, toda raíz de amargura, toda dureza, todo. Tenemos que estarnos limpiando a cada rato. Y vamos a ver qué dice 2 de Corintios 4:7. 2 de Corintios 4:7. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ese poder, dice, tenemos todos, usted y yo, sin importar qué tipo de vasijas seamos. ¿Cuál es ese tesoro que usted y yo tenemos? El evangelio que podemos compartir allá afuera, decirles a las personas que Dios tiene una vida mejor,
que Él nos quiere dar vida eterna, que hay un cielo y un infierno, pero solo con aceptarlo a Él y seguirlo, seremos librados de eso. Por eso Él murió en la cruz por usted y por mí. Tenemos ese tesoro. Tenemos el Evangelio de nuestro Señor en nuestros vasos de barro. Vamos a orar y digámosle al Señor, usted decida qué vasija quiere ser. Si quiere ser una que dure poco, donde se puede dar agua, si quiere cocinar una buena comida, o si quiere ser una decoración hermosa en la iglesia que invite a las demás personas a seguir viniendo. Padre amado, bendito Rey de gloria, Señor de misericordia. Oh Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Señor, aquí estamos, somos barros en tu mano. Moldéanos, Señor, como a ti te plazca. Haznos vasijas de honra, Señor. Y si con el tiempo y el uso nos quebramos, Padre, síguenos usando en cualquier cosa que a ti te plazca. Síguenos usando, Señor, en la oración, Señor amado. Síguenos usando, Padre, para ministrar a otros, para aconsejar a otros, mi Señor amado, para motivar a otros a seguir adelante, Padre. Queremos ser vasijas de honra para tu gloria, Señor. Ayúdanos a pasar ese proceso, Señor. Cuando seamos pasados por el fuego, Señor, sea usted con nosotros como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en ese horno de fuego, Padre. Sea usted dándonos la fuerza, Señor. Sea usted levantándonos, oh Santo. Sea usted ayudándonos, Padre mío. Oh, te adoramos y te bendecimos, Señor. Queremos ser vasijas de honra, Padre. Ya estamos aquí, Señor. Estamos en tus manos. Ayúdanos, Señor, que en el proceso en lo que tú nos formas o estás formando a otros, que no nos resistamos, Señor, para que no nos quebremos en tus manos y tú puedas hacer esa vasija hermosa. Pero si nos quebramos, Señor, por resistirnos, sabemos que tú harás otra, tal vez de menor calidad que la que tú querías hacer. Pero aún seguiremos siendo vasijas para tu gloria. Oh, gracias, Señor, muchas gracias, mi Cristo amado. Gracias porque tú nos diste el ejemplo de los procesos, Señor. Tú nos diste el ejemplo cómo sufrir, cómo perdonar, cómo servir, cómo pasar por el fuego, Señor. Llegaste a esa cruz, Señor amado. Ayúdanos, mi Rey, ayúdanos, Señor bendito. Queremos ser esas vasijas para honra, para tu gloria, para tu servicio. Dice tu palabra que aún en la vejez fructificaremos, Señor. Y así como esa vasija rota, Señor, es útil. Así, Señor, ayúdanos a siempre ser útiles, Padre. Ayudar a los demás. Te damos gloria y honra, alabanza y adoración. Porque tú eres bueno, papá. Porque para siempre es tu misericordia. Aleluya.